comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Pioneros en el Mundo. Aquí les acompaño como todos los miércoles a las 10 de la mañana en Católica Radio, como también en las redes sociales de nuestra universidad, para compartir experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria, así como colaboraciones, actividades, intercambios estudiantiles, conferencias de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe y otros proyectos internacionales que apoyan la misión de la universidad. En la mañana de hoy continuamos con la segunda parte del tercer encuentro de buenas prácticas ambientales de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, realizado el pasado 7 de junio. En la mañana de hoy escucharemos al doctor Calle al doctor John Calle Sigüencia, profesor de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, al doctor Ángel Antonio Ruiz, director de la Escuela de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Perú, a la profesora Ana Cristina Bayona, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, en Colombia, y a la doctora Carolina Sánchez, profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Salta, en Argentina. Que este panel de discusión sea de enriquecimiento en nuestras prácticas de conservación ambiental. Continuando con la moderación de este panel, cuya línea temática es investigación ambiental, corresponde presentar a nuestro primer panelista. Pero antes, comentarles a nuestros participantes que al final de este bloque pueden elevar sus consultas por el chat de esta plataforma. Ahora sí, procedo a presentar a nuestro primer panelista, el doctor John Ignacio Calle Sigüencia. Él es doctor en Ingeniería Industrial, máster en Gestión y Auditorías Ambientales, con mención en Energías Renovables, ingeniero mecánico, es fundador y catedrático principal de la Universidad Politécnica Salesiana desde 1994 y ha desempeñado cargos como director de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial. Actualmente es editor en jefe de la revista Ingenius, publicación internacional de ciencia y tecnología indizada en ESI, Redalic, Cielo, Latindex y otros más. Pertenece a distintos grupos de investigación y es investigador asociado en la Universidad de Cuenca, autor de varios artículos científicos, capítulos de libros y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales con el tema implementación de sistemas de gestión ambiental en las obras regentadas por la Inspectoría Salesiana del Ecuador. Recordarle, estimado John, que dispone de 10 minutos para su presentación. Adelante, doctor. Buenas tardes con todos. Si me escuchan, por favor, para confirmar nada más. Sí, perfecto. Ok, muy amable. Gracias por la invitación y espero cumplir con el tiempo establecido. Voy a compartir la pantalla, si me permiten. No sé si estamos viendo todos por ahí. Sí, todo Listo. bien. El tema que les voy a presentar ahora se denomina implementación de sistemas de gestión ambiental en las obras regentadas por la Inspectoría Salesiana del Ecuador. Como ustedes deben saber, la presencia de los salesianos está en todo el mundo y aquí en el Ecuador específicamente, la inspectoría cubre una gran cantidad de obras a nivel del país, desde oratorios, parroquias, universidades, escuelas, colegios, etc. El inspector de los salesianos, movido prácticamente por este proceso, nos invitó a un grupo de profesores de la universidad a meternos en esta gran empresa para promover el cuidado del medio ambiente. Como ven ahí, la presencia salesiana en el Ecuador es rica y diversificada en cuanto a obras y propuestas y requiere de salesianos y seglares que guíen y acompañen a los jóvenes de hoy. Uno de los retos de la propuesta programática del sector es acompañar a los jóvenes hacia un futuro sostenible y sobre todo porque las obras que generan los salesianos en el Ecuador están dedicadas fundamentalmente hacia los jóvenes. ¿Qué nos propone el inspector? Mitigar, prevenir y disminuir los impactos ambientales con el fin de favorecer la sostenibilidad de las obras con procesos sustentables que favorezcan el cuidado del medio ambiente. Esto sobre todo alineado a la propuesta del Papa que hace referencia al cuidado de la casa
común, ¿sí?, en la última encíclica que se programó. Frente a esta situación, entonces, la Universidad Politécnica Salesiana, conjuntamente con la Inspectoría Salesiana del Ecuador, hacen una alianza estratégica, ya que requiere el servicio, la Inspectoría, y la universidad tiene todo el contexto técnico que puede fortalecer y favorecer este desarrollo. En primera instancia, vamos a hablar de dos fases. En primera instancia, la universidad ha venido desarrollando muchos proyectos en función del cuidado del medio ambiente y específicamente del tratamiento de plásticos y polímeros. Tenemos desde sistemas completos de extrusión, de peletizado, de reciclaje. También tenemos proyectos de economía circular como factibilidad de la reutilización de muchos productos utilizados como materia prima para convertirlos en nuevos productos, o también reutilizar ciertos elementos en otros elementos que pueden apostar a la fabricación de insumos o de otros elementos dentro de la cotidianidad, digamos así. Tenemos gran cantidad de proyectos. La Universidad Politécnica Salesiana en el Ecuador está ubicada en las 3 principales ciudades del Ecuador, en Quito, en Cuenca y en Guayaquil, y cada una de estas acoge, o está más bien dicho ubicada en uno de los sectores estratégicos del país. Por lo tanto, tenemos una gran capacidad de difusión acerca de estos tipos de proyectos que se están desarrollando. Entonces, aquí lo que hicimos en primer lugar es trabajar con el equipo o conformar un equipo, ¿no es cierto?, que sería el inspector y su consejo, que está conformado por las autoridades de la inspectoría, más un equipo especializado que es parte de la UPS, y se propone una primera agenda de trabajo. ¿Cómo haces para que la propuesta sea sostenible y sustentable? Hay que hacer el involucramiento de todas las personas. Este es un reto fundamental dentro del proceso. Y va ligado directamente a lo que estamos hablando ahora, al reciclaje, la reutilización de los plásticos, pero sobre todo este proyecto alcanza un nivel más integral porque cubre todos los aspectos. Sí. Entonces teníamos primero una agenda de trabajo que era la integración de comités ambientales, la concientización y capacitación por parte de los miembros de la universidad, los diagnósticos de la situación actual de cada obra salesiana, que es un proceso muy complejo, elaboración de programas y planes ambientales, elaboración de políticas a nivel de inspectoría, la aprobación e integración de los planes y programas en los POAs de cada obra, los planes operativos anuales, y finalmente la elaboración de un plan de evaluación. Esto más o menos llevado a 5 años de duración dentro de los proyectos que se están presentando. El equipo especializado tenía que recopilar información, comunicarse con cada director de la casa y tomar contacto con el comité y solicitar los datos de contacto para poder establecer esta relación directa con cada una de las obras. Les decía que aquí tenemos 42 obras distribuidas en todo el país, ¿no?, en todas las ciudades del país. Es bastante complejo este proceso. Luego lo que hicimos es, después de haber tomado contacto, formar un comité en cada obra. Este comité estaba presidido por el director y su delegado y mínimo 3 miembros de cada institución. La idea era involucrar a toda la gente. Aquí hubo que hacer una gran cantidad de recopilación de información, de datos, de correos, de teléfonos, y hacer un acercamiento un poco personal para lograr consolidar este equipo de trabajo y sobre todo que la gente se identifique con la propuesta. A través de la universidad y la plataforma que está en web, los denominados ambientes virtuales de aprendizaje, se hizo una primera fase de capacitación, y a todos los miembros que estaban integrando los diferentes comités en las diferentes sedes se les dio una capacitación en competencia en manejo de gestión ambiental, en manejo de infraestructura, perdón, en manejo ambiental y de residuos, en eficiencia energética y sostenibilidad, y en agricultura ambiental y agroecología. Temas que específicamente fueron desarrollados para que la gente tome conciencia de qué es lo que estaba sucediendo a nivel mundial, a nivel nacional, y sobre todo interesados para poder aplicar ciertas prácticas en cada una de las. Posteriormente a eso, entonces, estructuramos un documento con lineamientos que recopilan información y que permiten establecer las siguientes fases, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que hacer un diagnóstico de la situación actual. Esto es fundamental, ya sea para la fase de reciclado, para la fase de infraestructura, para la fase de eficiencia energética. Entonces, lo que hicimos es diagnosticar a cada una de las casas. Hicimos unas listas de chequeo y unas matrices de identificación que podemos presentar aquí. ¿Cuáles son los factores que se iban a considerar? Agua potable, aire, energía, residuos sólidos y suelo. Y dentro de los residuos sólidos, los urbanos, los agropecuarios y los industriales, y dentro de ellos específicamente los materiales poliméricos, ya que muchos de estos materiales los de la calle o algunas situaciones específicas. Más bien, esa era una de las ideas iniciales,
Posteriormente, la idea era concientizar de que esto servía más bien para el cuidado del medio ambiente. Se hicieron estas listas de chequeo, como pueden ustedes ver ahí, se registró la información de todo lo referente a aire, agua y residuos específicamente de lo que estamos tratando ahora. Y la idea fundamental es, una vez que se determinaban estos, establecer cuáles son los procesos en donde se generaban este tipo de residuos. Entonces aquí es importante analizar en cada una de las casas, dependiendo de la finalidad que cubre, de los objetivos que tiene cada casa, cómo es que se generan este tipo de residuos. Nosotros tenemos muchas entidades educativas y hay mucha utilización de embalajes y material plástico en botellas, etcétera. Entonces, la idea era un poco cuantificar, ya se ha hecho en primeras experiencias aquí en la universidad, tenemos cuantificadas la cantidad de residuos que se generan y normalmente ahora lo que se está haciendo es trabajar con la venta de ese residuo para que sea reciclado por empresas exteriores. Pero las otras obras no tenían nada, entonces la idea era un poco replicar esto. Se identifican estos aspectos ambientales y también se hace una matriz de evaluación de aspectos ambientales para determinar qué tan crítica es la contaminación que se genera en cada una de las casas a través de este tipo de residuo. Allí pueden ver ustedes esa tabla de significancia en función del criterio ambiental, y aquellas que estaban en rojo nos llamaban la atención. Muchas de las casas, como bien les dije, utilizan mucho residuo plástico, entonces en muchas apareció ese manejo con rojo, ¿no? Una vez que hicimos esto, entonces evaluamos con la matriz, ¿sí? Y hicimos un análisis de la gestión actual de la institución. Levantamos todos los datos. Esta primera fase que ya le hemos desarrollado nos tomó aproximadamente casi 1 año y medio. Inicialmente estaba prevista para 6 meses, pero nos tocó la pandemia y después de eso también un cambio de autoridades a nivel de inspectoría que retrasó el proyecto, ¿no? Pero este rato nosotros tenemos toda la fase de levantamiento, hemos hecho a través de equipos técnicos que fueron consolidados en las 3 sedes de la universidad por profesionales en el área ambiental y en el área de eficiencia energética, que visitaron las obras para establecer cuál es la condición inicial del diagnóstico y proponer algunas condiciones o alternativas de identificación que se puedan promover. Aquí pueden ver ustedes los informes que da cada una de las obras y también se levanta un archivo fotográfico en donde ustedes pueden tener en cuenta que hay mucho material que se recicla inadecuadamente, o más bien dicho, no se recicla, se desecha inadecuadamente y esto genera una contaminación muy grande. Realmente, si nosotros hacemos un análisis, la cobertura que tienen los salesianos a nivel de casa, estamos hablando de unas 200 a 300.000 personas en el país. Sí, entonces la idea es primero concientizar y trabajar con todos esos elementos que se generan en cada una de las casas. En esta segunda etapa nosotros nos encontramos este instante, estamos generando los planes y programas con cada una de las casas y intentando que la universidad, a través de los proyectos que tiene, se involucre directamente con las casas salesianas y puedan, sobre todo, estructurar programas que tengan asesoría técnica por parte de la universidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un programa que tiene que generar, este es un documento que tiene que generar cada una de las casas y finalmente para cada uno de los aspectos ambientales. ¿Sí? Luego tenemos actividades que se pueden generar a corto, a mediano o a largo plazo, dependiendo de la condición de cada casa. Hay que hacer una planificación estructurada para establecer en 5 años qué es lo que va a suceder con esta propuesta de intervención y específicamente en el manejo de residuos tendremos datos a saber cómo hemos disminuido, hemos reutilizado o hemos reciclado este producto. Sí. Hay que hacer un plan de evaluación continua, eso es el compromiso de cada una de las casas. Y aquí pueden ustedes ver un archivo fotográfico más o menos de la diversidad que existe, ¿no? También tenemos las zonas del país, estamos en costa, sierra y oriente, pues tenemos residuos de todo tipo, contaminación de todo tipo. La idea es que el proceso sea integral y aposte de manera significativa a reducir la huella de carbono que deja cada una de las casas salesianas en su infraestructura, en su uso, y todas las personas que asisten a esta casa, que son usuarios, se conviertan en replicadores de esta propuesta. Creo que fui con el tiempo. Parece que por ahí estamos. Corrí un poco, pero bueno, espero que haya quedado la idea. La idea es un plan de gestión ambiental integral que cubre todas las áreas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Más aún por el haber conversado sobre la iniciativa que están haciendo, pero sobre todo por tratar de calzar el tiempo en este bloque.
Excelente su intervención. Ahora corresponde presentar a nuestro segundo panelista, el doctor Ángel Antonio Ruiz Pico. Él es doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de La Coruña, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza y Granada, máster en Ciencias Financieras y Bolsa por la Escuela de Estudios Económicos de Madrid, posgrado en Hidrología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña, fundador y director del Grupo de Investigación INIAI en Ecuador, fundador y presidente de la Fundación Ángel Antonio Ruiz, sin fines de lucro, destinada al apoyo a la ciencia y a la investigación en el Perú. Ha ocupado diversos cargos directivos en empresas y universidades, ha sido miembro de los grupos de investigación de hidrología subterránea, es investigador RENACIT, autor de distintos artículos científicos, empresario en las áreas de ingeniería civil y actualmente ostenta el cargo de director de la Escuela de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con el tema aplicación de plásticos reciclados en la generación de materiales. Recordarle, estimado Ángel, que dispone de 10 minutos para su presentación. Adelante, doctor. Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir con todos ustedes este tercer encuentro de buenas prácticas ambientales. Voy a pasar a plantear una ponencia sobre la aplicación de los plásticos en la generación de nuevos materiales. Cuando nosotros pensamos en los plásticos, en líneas generales tenemos una tendencia a pensar que todos los plásticos son similares, todos ellos se pueden reutilizar en diferentes aplicaciones o en diferentes materiales, y nuestra tendencia justamente es reflexionar y pensar que todo ello se puede reutilizar en la generación, por ejemplo, pues de nuevos materiales, ¿no? En líneas generales, ¿no?, podemos pensar que dependiendo, lógicamente, de sus propiedades físicas, mecánicas y químicas, pues estos materiales plásticos hay que realizar una clasificación preliminar para poder buscar cuál sería su reutilización más adecuada en la generación de nuevos materiales, ¿no? Tenemos también en consideración los tiempos de desintegración de los plásticos, que son muy variados y dependen en muchas, en todas las ocasiones de sus propiedades químicas y, bueno, el entorno en el que se encuentran, ¿no? Habitualmente, pues se suele hablar o se suele estimar entre 100 y 1000 años el tiempo que puede tardar un plástico en líneas generales en desintegrarse. Como decimos, no todos los plásticos pueden entrar en el proceso de reciclado, ¿no?, aunque si bien es cierto que pueden en líneas generales reutilizarse. Y bueno, pues existe una clasificación, ¿no?, de estos materiales plásticos dependiendo, pues lógicamente, de su composición, ¿no? Obviamente, no podemos tener en nuestras casas, no tendría honestamente ningún sentido disponer, ¿no?, de 7 grupos de cubos para reciclar de una manera individualizada estos plásticos, ¿no? En líneas generales, pues como todo el proceso de reciclaje comienza en nuestras casas, pues un cubo para el material orgánico de repente, un cubo para quizás el material cristal, otro cubo que pueda ser para los plásticos, y a lo mejor, pues bueno, pues tendemos a ir, digamos, agrupando en alguna zona de nuestra casa, en algún rincón, pues el papel, ¿no?, los periódicos, etcétera, para posteriormente llevarlos al punto de reciclado, ¿no? Entonces, estos plásticos, en su proceso de reciclado, hay que hacerles una selección, ¿no?, de tal manera que incluso en los puntos de selección selectiva, digamos, de selección de los materiales, pues, por ejemplo, lo más habitual, el PET, las botellas de PET, se separa por un lado lo que es el propio envase del plástico de la rosca, porque son materiales completamente diferentes. En líneas generales vamos a distinguir el PET, el HDPE, el PVC, el LDPE, el PP, PS y O. Bueno, una serie de siglas que vamos a ir viendo ahora cuál es el significado de cada una de ellas. También hay muchas cifras a nivel global, ¿no?, que se manejan dependiendo de las fuentes, dependiendo también, bueno, son estimaciones en líneas generales, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en cómo se produce el proceso de reciclado, qué es lo que ocurre con los plásticos en Europa, en líneas generales se puede ver que existe una tendencia mayoritaria
a que son incinerados, pero hay un porcentaje muy elevado también de material plástico que es reciclado para ser reutilizado posteriormente. Y otra parte que es acumulado en vertederos. Sin embargo, en líneas generales, que como digo, ¿no? Son, digamos, unas cifras de tendencia. En el mundo, la tendencia es a acumularlos en vertederos que, bueno, en muchas ocasiones son ilegales, están incontrolados, descontrolados. Se produce un proceso de contaminación del suelo, de las aguas subterráneas como consecuencia de los lixiviados, etcétera, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, pues también una incineración que no es controlada, ¿no? Entonces, bueno, pues los problemas que se generan son muy importantes, ¿no? Entonces vemos que a nivel mundial se está reciclando en líneas generales muy poquito. Si vemos también a nivel, bueno, pues en grandes cifras, a nivel macro, los países europeos que más están reciclando y valorizando este material, pues corresponden, por ejemplo, a Suiza, Austria y Alemania, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, el caso de Suiza, donde el 100% del material es reciclado y valorizado, puesto en valor nuevamente en toda la cadena, en todo el proceso. Por lo tanto, como decíamos, ¿no? Como no todos los plásticos son iguales, vamos a dar un vistazo muy rápido de cuáles son las características de estos plásticos y cómo los podemos aplicar en un ejemplo, ¿no? de una investigación, ¿no? Que se vienen realizando, son muchas, ¿no? A nivel de tesis con estudiantes, en lo que es investigación formativa, en tesis de grupos de investigación ya un poco más consolidados, que de repente también hacen o hacemos uso de otro tipo de aditivos, ¿no? Para mejorar todavía las prestaciones en la reutilización de los plásticos, como pueden ser el uso de nanomateriales, nanotubos, nanoplacas, nanosílice, ¿no? Dependiendo de aquel material que vayamos a desarrollar. El PET, por ejemplo, viene con el código número 1, ¿no? Y está presente pues, en botellas de agua, ¿no? Se utiliza también en refrescos, en jugos, es transparente e impide en general que entre el oxígeno, ¿no? Tiene una serie de características físicas y mecánicas que lo hacen, pues digamos, idóneo pues, para albergar líquidos, ¿no? Sin embargo, este material no puede ser reciclado para producir nuevos envases de alimentos. Entonces es uno de los típicos materiales que vamos a poder reutilizar, por ejemplo, pues en el desarrollo de un concreto, como va a ser el caso práctico que vamos a ver. El HDPE, el polietileno de alta densidad, que viene registrado con el número 2 en el código, es el más resistente, ¿no? De todos ellos, ¿no? De alta densidad. Y por ello puede utilizarse en productos en cosmética. En productos de cosmética, en limpieza y en algunos alimentos, ¿no? Como, por ejemplo, pues en envases de Tetrabricks, en empaquetados, etcétera, etcétera. Este material, cuando es mezclado con otros materiales, en general lo que produce es un incremento de las propiedades en la resistencia a la tensión, la rigidez, la deformación y también contribuye a la impermeabilidad de aquel material al que entra a formar parte. El PVC también es muy conocido, de hecho el PVC hace muchos años se utilizaba también en botellas, en bebidas, ¿no? Hasta que bueno, pues, se observó que por sus características pues, era peligroso, era nocivo para la salud y obviamente fue reemplazado de manera inmediata por ese nuevo material que ahora mismo está extendido, que es el PET. El PVC, el policloruro de vinilo, número 3, ¿verdad? Se trata de uno de los materiales más peligrosos y se encuentra, pues, por ejemplo, en cableados, en tuberías y en canalones, ¿no? Este polímero también aumenta la resistencia química, ¿no? Es bastante resistente. Se sigue utilizando también en todo lo que son tuberías de saneamiento, por ejemplo. Se utiliza bastante en captaciones, en perforaciones de aguas subterráneas, ¿no? Y siempre y cuando los tiempos de estancia de los líquidos con este material sean relativamente cortos, pues bueno, no es tan nocivo, ¿no? Pero se ha podido comprobar que en el caso, con el paso del tiempo sí se pueden generar, ¿no? Puede llegar a producir pues, algún tipo de inconvenientes en el sistema digestivo. Estimado doctor, recordarle que le quedan 2 minutos, por favor. Muy bien. Muy bien, el LDPE pues, es similar al anterior, pero en baja densidad. El PP, polipropileno, el número 5, es un material, ¿no? Que aguanta bien la presión y se utiliza bastante en industria de automóviles, en la construcción e incluso en la fabricación de los
tapones de envases, como bien perfectamente puede ser en los envases de agua. El número 6, el PS, el comúnmente conocido como por SPAN, es un material aislante que se utiliza bastante en embalajes, ¿no? Como material aislante, ¿no? Y luego pues está el grupo de otros, ¿no? Donde está el poliuretano, el epoxi, la resina fenólica y otra serie de materiales que entrarían dentro de este grupo. Por lo tanto, bueno, convivimos a diario con materiales que están siendo reutilizados en la generación de otros materiales a su vez que cumplen funciones, tanto desde un punto de vista de la mezcla como desde un punto de vista de la reutilización. Y este sería un caso particular, que es, como les avanzaba, el uso de las botellas de PET para la fabricación de concreto. Si se fijan, tienen una disposición laminar, ¿verdad? De tal manera que incrementa la resistencia a la flexión del concreto. Por lo tanto, es muy válido para su uso en grandes, digamos, explanaciones, como puedan ser, pues, por ejemplo, los parkings. Son muchas las investigaciones que se vienen realizando ya con este material en mezclas con nuevos materiales, y vemos que efectivamente se produce un incremento de las, propiedades mecánicas y físicas del uso de este material. Además, no se genera ninguna interacción de tipo químico con el resto de los constituyentes del concreto, por lo tanto, su durabilidad está garantizada, ¿no? Bien, es cierto que, como digo, pues puede verse también incrementadas estas propiedades con el uso de otros materiales, como puede ser la nanosilicona. Por lo tanto, en líneas generales podemos ver que no todos los plásticos se pueden utilizar, pueden entrar al proceso de reciclado, aunque pueden reutilizarse. En Suiza es el país del mundo, en líneas generales, que recicla y valoriza más el plástico, llegando hasta el 100%. En Europa el 31% del plástico es reciclado, mientras que en el resto del mundo es el 9%. Son, como digo, aproximaciones, son tendencias. Los plásticos se clasifican en general en estos 7 grupos que hemos visto. Son innumerables las utilidades de los plásticos reciclados, ¿no? En construcción, edificación, equipamiento y enmenaje. Y el PET contribuye a la mejora del concreto, que se va a colocar en grandes losas, como en el caso de los parking. Espero haber contribuido un poquito, en este caso, al conocimiento de las características de los plásticos y en particular, pues su uso en un caso de análisis, como puede ser la generación de concreto. Ricardo, muchas gracias. A usted, apreciado doctor, excelente las conclusiones de su ponencia. Estoy seguro que vamos a poder coincidir en otro espacio para poder profundizar. Apreciados amigos y amigas que nos escuchan, vamos a realizar una pausa y regresamos en breve a Pioneros en el Mundo para continuar con el panel del tercer encuentro de buenas prácticas ambientales de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando la segunda parte de este tercer encuentro de buenas prácticas ambientales de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Ahora continuamos con la doctora Carolina Sánchez, profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Salta en Argentina. En grandes losas, como en el caso de los parking. Espero haber contribuido un poquito, en este caso, al conocimiento de las características de los plásticos y en particular, pues su uso en un caso de análisis, como puede ser la generación de concreto. Ricardo, muchas gracias. A usted, apreciado doctor, excelente las conclusiones de su ponencia. Estoy seguro que vamos a poder coincidir en otro espacio para poder profundizar. Ahora corresponde dar el pase a la moderadora del siguiente panel, la profesora Paola Andrés Calderón Cuartas de la Universidad Católica de Manizales, no antes reiterando a todo nuestro público que para poder recibir su certificado tengan la amabilidad de llenar el formulario. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Ricardo. La formación ambiental y la participación estudiantil como pilares de la toma de conciencia y la acción ambiental
se constituyen además en ámbitos de la responsabilidad social universitaria que debemos fortalecer para consolidar una cultura ambiental en nuestras instituciones de educación superior. Es un gusto moderar este tercer panel y último de nuestro encuentro, y la línea temática que vamos a tratar es formación ambiental y participación estudiantil. Le damos un aplauso virtual a Ana Cristina Bayona de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia. Ana Cristina es licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional con énfasis en Biología de la Conservación y Primatología. Además es magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en Educación de la Universidad de Baja California. Es actualmente la vicerrectora de Proyección Social de Uniminuto Bogotá, a cargo de la formación y la implementación de las políticas institucionales en áreas misionales como la gestión de la responsabilidad social universitaria, así como el relacionamiento con el sector externo. Además, es integrante del subsistema ambiental universitario de la Rectoría Bogotá. También es consultora e investigadora en asuntos de inversión público-privada en educación, inclusión social, responsabilidad social universitaria y desarrollo sostenible. Ana Cristina va a compartir su ponencia sobre la conformación de un sistema ambiental universitario inspirada en la ecología integral. Bienvenida y tienes la palabra. No te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, perfecto. ¿Mejor? Sí, ya ahí se escucha muy bien. Ok, creo que los audífonos no eran la mejor opción. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me voy a permitir hacer una presentación que tengo preparada para ustedes en la tarde de hoy. Importante pues aclarar que yo soy ponente, pero detrás de mí hay un equipo bastante grande y pues me siento muy halagada de ser yo quien esté hoy exponiendo, pero quiero hacer un reconocimiento a ellos y sé que algunos están aquí, como la profesora Claudia Sánchez, que está ahí conectada y gran parte del equipo de proyección social. Entonces, básicamente yo quiero presentarles a ustedes un ejercicio que tiene una palabra muy bella, que es la inspiración. La inspiración para nosotros en nuestra institución, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, es clave porque somos una de las instituciones que hace parte de una obra misional que se llama El Minuto de Dios, una obra que nació aquí en Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá, hace 65 años y que nació precisamente buscando oportunidades para las personas que más lo necesitaban, con una excusa que creo que nos une a todos y es la dignidad humana. Y el tema del cuidado de la casa común o también el tema ambiental que hoy nos convoca, no solamente tiene que ver con el cuidado sobre la biosfera y sobre los seres vivos, sino también sobre la necesidad de preservar la vida humana en las mejores condiciones posibles. En ese sentido, quiero presentarles aquí esa inspiración hecha gráficas o hecha fotografía. En la primera imagen vemos a nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, quien hace 65 años empezó toda una apuesta precisamente de dignificación de comunidades y dejó un legado muy importante en nosotros, además de la institución de educación superior, dejó otras entidades que hacen parte del Minuto de Dios y que se concentran también en la propuesta que nosotros estamos aquí presentándoles el día de hoy. A mano derecha, el padre Diego Jaramillo, que actualmente está vivo y está con nosotros liderando, orientando nuestras acciones, y a sus 91 años es particularmente una de las personas que más nos está convocando a generar mesas regionales, mesas territoriales con un propósito de mejorar el tema de la arborización con especies nativas y sobre todo mitigar el impacto social que todos estamos dejando desde nuestros roles institucionales. Abajo está, pues, por supuesto, nuestro Santo Padre, el Papa, pues, Francisco, que además de sus 2 encíclicas que son detonantes en este tema, pues nos brinda también unas pistas muy importantes sobre el tipo de relaciones sociales y el tipo de relaciones interinstitucionales que nosotros deberíamos establecer para poder generar un cambio sustancial
Y por último, diría yo, los más importantes en esta ponencia, que son los profesores, los estudiantes y los directivos que se ponen a merced de un trabajo colaborativo para el resultado. Todos ellos pues conforman esta inspiración que hoy les traigo el día de hoy. Entonces, en ese ejercicio, nuestro proyecto educativo, que es este mapa de ruta, nos da la posibilidad allí mismo resaltado en que nosotros tenemos que apostarle a la ecología. Entonces, esa ecología integral, que es la que nos propone precisamente las encíclicas y particularmente Fratelli Tutti, nos lleva a entender que las relaciones como estudiantes, como profesores o como colaboradores deben trasladarse a discusiones mucho más profundas sobre la dignidad humana, la dignidad de todos los seres vivos en términos de un ecosistema sostenible y sobre todo pensando en un desarrollo integral que no puede desvincular ni lo económico, ni lo social y por supuesto la biosfera o la reserva de la biosfera. Por eso el diálogo que nosotros establecimos a nivel interinstitucional fue pensado precisamente en un bien común y en una justicia social y una justicia ambiental. ¿Qué hemos hecho nosotros? Entonces, primero, digamos que gran parte del ejercicio de reflexión también nos llevó a definir mecanismos de medición. Esa medición lo hicimos a través de una medición que empezó en el año 2016, pero que ha venido haciéndose cada año sobre la sostenibilidad. Y dentro de esa sostenibilidad utilizamos la metodología GREEN, que lo que busca es demostrar el desempeño en distintas aristas de la sostenibilidad, incluyendo lo ambiental. Y quiero hacer énfasis acá precisamente por el tema de este encuentro que nos convoca sobre lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos y el reciclaje y por supuesto el manejo de residuos peligrosos, sin demeritar que los consumos y la protección que estamos mencionando acá en el desempeño ambiental también son claves y tienen propios indicadores para nuestra rectoría. Entonces, desde el año 2017 que mencioné, hemos venido haciendo la medición. Sin embargo, hemos venido construyendo desde el 2017 hacia acá lo que nosotros constituimos en el sistema ambiental universitario, que consiste en integrar las tres funciones sustantivas, que son docencia, investigación y proyección social, en función de una política ambiental que esté precisamente inspirada en esta apuesta de la Laudato Si y por supuesto de la ecología integral. Allí, digamos que no hay una entidad única en la sede que se llame departamento ambiental o departamento de ecología, no. Aquí estamos integrados distintos personajes que podemos aportar desde nuestra disciplina o podemos aportar desde nuestros roles, bien sea como colaboradores, voluntarios, estudiantes, egresados, entre otros. Pero lo más importante es el análisis y la contribución a soluciones de problemas ambientales, que pues digamos que en este caso uno de ellos es el tema de las basuras. No quiero entrar en detalles sobre el modelo porque digamos que quiero enfatizar sobre algunos resultados, pero hay 6 premisas importantes sobre este modelo. Se basa en teoría del cambio, o sea que nosotros no estamos pensando solamente en el hoy, sino hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos, qué queremos que pase desde el 2023 al 2030 para que efectivamente haya unos cambios sustanciales en la comunidad. Entonces, ¿eso qué incluye? Ten en cuenta que queremos unos resultados institucionales, como por ejemplo que ya no solo somos un lugar o un edificio, sino que estamos ubicados por todo el país. Tenemos más de 12 rectorías aquí en Colombia y eso es digamos que una cobertura muy amplia y pequeñas acciones en gran parte del país pues van haciendo una gran diferencia sustancial. En el caso de Bogotá, que es la rectoría que yo represento, tenemos 5 lugares de presencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el impacto y la mitigación ambiental se tiene que medir en esos 5 lugares. Pero también tenemos otra premisa importante, que es la integración de la docencia y la investigación en estos procesos, en donde efectivamente buscamos que nuestros estudiantes y profesores investiguen sobre eso. Y tenemos otro tipo de premisas relacionadas con la aplicación de tecnologías, alianzas estratégicas y, por supuesto, temas relacionados con atención en incidencia, sobre todo en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, en donde efectivamente hay un impacto mucho mayor por ser un área de preservación. En el tema de los recursos, de los desechos sólidos, nosotros hemos creado no solamente la medición, sino acciones que ya vamos a concretar, pero esas acciones tienen que ver primero con el manejo que nosotros hacemos de estos residuos sólidos, es decir, la primera separación,
que es la que hacemos con las canecas de la basura, que creo que muchas de las instituciones que aquí estamos presentes sabemos que tiene que ver con una clasificación por colores, por cantidad de los desechos. Pero esa clasificación internamente nosotros no sabíamos qué hacer después con esos desechos. Entonces Ana llegamos Cristina, a la... disculpa, te quedan aproximadamente 2 minutos. Que sí. Lo primero que hicimos con estos desechos fue tomarlos, medirlos, pesarlos, pero después de pesados no podíamos entregarlos a cualquiera. Así que hicimos una alianza estratégica con recicladores de cada uno de los centros universitarios para que ellos fueran beneficiarios. La comunidad de recicladores o asociación de recicladores lo que nos ha permitido en primera instancia es ir moldeando el mecanismo y el modelo para que ellos también se beneficien económicamente con un retorno que les permita mantenerse como asociatividad, pero también que les genere unos recursos económicos. En este tiempo hemos podido recoger residuos sólidos que básicamente se vieron diezmados en el tiempo de pandemia, obviamente porque no había una presencialidad en las sedes, pero que volvimos a reactivar con 3.723 kilogramos, alrededor del 25.5% de los recursos, que realmente si lo comparamos con años antes del 2018, en donde no teníamos medición, pues nos ha permitido también entender que aunque seguimos en un comportamiento bajo, tenemos que pensar en seguir ampliando esta recolección de residuos sólidos y seguir pues materializando esto con las comunidades. En el caso de residuos peligrosos, que aunque no somos unos grandes aportantes en el ejercicio, sí lo hemos venido haciendo sobre todo en los laboratorios que tienen que ver con ingeniería y los laboratorios que tienen que ver con la parte de enfermería, en donde atendemos a nuestros estudiantes para algún tipo de emergencias. Entonces, básicamente, ahí tenemos una muy buena recopilación, que sí se ha hecho a través del convenio con entidades de salud de la ciudad de Bogotá, en donde efectivamente el manejo es distinto. El factor social se da en los residuos no peligrosos, en donde ese compactaje y esa clasificación nos ha permitido recuperar. Entonces, en ese sentido, las líneas bases siguen andando, o sea, es un proyecto que no se ha terminado. Tenemos mediciones que nos han permitido hablar de esta sostenibilidad, pero del 2010 al 2022 hemos dejado de enviar al relleno sanitario en Bogotá cerca de 213 toneladas de residuos aprovechables de plástico, papel, vidrio y aluminio. Pero todo eso se va a recompensar también económicamente en las poblaciones que les acabo de mencionar. Adicionalmente, tenemos unidades institucionales que nos apoyan de otras maneras en el manejo de residuos. Por un lado, muy cerca a Bogotá, a 2 horas y media, tenemos un agroparque Sabio Mutis, que son 40 hectáreas que están relacionadas con la preservación de bosques nativos y reforestación. Es decir, que por cada impacto que nosotros hacemos a nivel ambiental de la medición, también terminamos convirtiendo eso en una acción social de reforestación en esta zona de Cundinamarca. Por otro lado, en una de las organizaciones aliadas del Minuto de Dios, que hacen parte de la obra, tenemos Fundaces, que es un programa, digamos que una instancia que tiene un programa que se llama Programa Colombia Sin Basuras, donde manejan cerca de 2 toneladas de residuos orgánicos del municipio de Subachoque, Cundinamarca, y lo hacen a través del manejo de microorganismos que se llaman M, que son microorganismos eficientes, que permiten, por un lado, en la fotografía vemos a la señora con unas canecas, esos microorganismos son desechados ahí y todo lo que corresponde a estos desechos que vienen de este municipio, se hace el compostaje y terminan, digamos que usándose en descomposición y haciéndose todo el proceso microbiológico en la fotografía 3 que ven allí, que son estas zonas que se han adecuado en este territorio para que el compostaje de allí después pueda ser utilizado para el abono orgánico de muchas de las hortalizas que tienen ahí y que terminan también siendo parte de la comercialización y el retorno económico para esta institución. Te agradecemos finalizar porque hemos agotado el tiempo. Sí, simplemente quería terminar con esta última, que es el banco de ropas del Minuto de Dios, que se hace efectivamente para la ropa de segunda mano, tercera mano, y ahí se hacen gestiones sociales con estos bancos de ropas. Lo dejo allí para que simplemente quede en la diapositiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada Ana Cristina. Le agradecemos por su excelente presentación. Ya tendrás oportunidad también para compartir a través del chat, porque nos dejas bastantes mensajes importantes. Te invitamos a permanecer para el momento final de diálogo. Vamos entonces con nuestro segundo tema, que está a cargo de Diana Carolina Sánchez de la Universidad Católica de Salta en Argentina. Diana Carolina es ingeniera en Recursos Naturales y Ambiente por la Universidad Nacional de Salta,
y es máster en gestión de residuos por la Universidad Internacional de Andalucía. Además es doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Salta y es profesora titular de la maestría en gestión ambiental UCASAL desde 2012. Esta carrera también fue dirigida por ella entre el 2016 y 2019. Ha trabajado en proyectos de investigación y vinculación relacionados con gestión ambiental, gestión de residuos y salud ambiental. Finalmente fue funcionaria pública en gobiernos nacionales y provinciales en las carteras de Ambiente y Minería. Diana Carolina nos va a hablar desde la gestión de residuos plásticos a la economía circular y le damos una fraternal bienvenida. Muchas gracias a todos. ¿Me confirmas, Paola, si se escucha bien? Te escucha y se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Un gusto compartir este espacio con todos los colegas que escuché hablar, con aportes muy interesantes para el tema y la ocasión, ¿no? Yo quería compartir con ustedes una experiencia pedagógica de la enseñanza de la materia de gestión de residuos, una materia que tengo a cargo hace más de 10 años en la Universidad Católica de Salta, en Argentina, y que planteó un montón de adaptaciones y retos con la irrupción del concepto de economía circular y más específicamente con lo que es la circularidad material. Primero decir que la materia en esta maestría en gestión ambiental está en el eje tecnológico, así que nos centramos más en lo tecnológico de la materia que en lo que es lo legal, ¿no? Bueno, en principio, cuando la enseñanza estaba, incluso la materia se llamaba gestión de residuos, nosotros empezábamos el planteo pedagógico desde la propia definición del residuo y los problemas que generaban los residuos mal gestionados en el ambiente, ¿no? Entonces, el residuo como una entidad material que tomaba la centralidad del problema. Nosotros hablábamos de su caracterización, lo definíamos técnica y legalmente, y sobre todo lo categorizábamos según el origen, según quién era el generador. Hablábamos de residuos domiciliarios, hablábamos de residuos hospitalarios, industriales, forestales, mineros, es decir, residuos categorizados a partir de quién era el generador, ¿no? También lo que hacíamos es hablar de las jerarquías de acción. Marco Tulio en su conferencia fue muy claro y muy completa su presentación de aquellas jerarquías, y como un concepto superador hablábamos de la gestión integral, de la gestión de la cuna a la tumba, pero superada por la gestión de la cuna a la cuna, y así lo que hacíamos era dar centralidad al residuo como un disparador pedagógico de todos los demás. Entonces, hablábamos de la segregación de residuos importante para incorporarlo a los ciclos de reciclaje, que también se explicaban muy bien recién, y veíamos todas las tecnologías de tratamiento que correspondían a cada una de esas fracciones. Incluso traigo a colación los residuos plásticos, porque son motivo del lema del Día Mundial del Medio Ambiente este año, que nos invita a un planeta sin contaminación por plásticos. En el caso de los residuos plásticos poníamos mucho énfasis en la definición de los residuos basados en los materiales de las 7 resinas, en las combinaciones que habían entre ellos, en el alto grado de transformación que tenía el recurso natural original, porque al fin y al cabo los plásticos son de origen orgánico, pero desde la propia formación de la roca generadora de gas y petróleo en la tierra hasta todos los procesos industriales en la refinería para la fabricación de estas distintas resinas plásticas, lo que pasaba es que ese es un residuo que se volvía muy complejo en su composición, es muy complejo en su composición y requiere fuertes esfuerzos tecnológicos y sobre todo una gran inversión de nuevos materiales y de energía para su transformación.
Bueno, dentro de las jerarquías de acción hablábamos de todas estas, ¿no es cierto?, de prevenirlos, es decir, de evitar el residuo, minimizarlo no solamente en cantidad, sino en peligrosidad, a través del reuso, del reciclaje, darle tratamiento por coprocesamiento, es decir, tratar el residuo y generar energía, como obtener energía a partir de ellos a través de la biodigestión, la incineración, disposición final, toda una serie de jerarquías de acción que se aplican de forma diferencial según si el residuo era de composición plástica, si era de composición papel, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hablábamos de la producción más limpia a nivel industrial para lograr objetivos de prevención y minimización, haciendo más efectivo el uso y más eficiente el uso de los recursos naturales. Entonces, esa economía lineal en la que nos basábamos necesariamente provocaba residuos que daban la centralidad pedagógica del desarrollo de toda la materia. Veíamos que el reciclaje era un avance en donde lo que se hacía era mantener en el ciclo económico los materiales por una cierta cantidad de tiempo, pero finalmente terminaban los residuos, y planteamos con el tiempo el modelo de la economía circular, donde lo que pretendemos es que nada termine siendo desperdicio y que todo tenga una oportunidad de fluir en lo que se llaman los ciclos biológicos y los ciclos técnicos de la economía circular. Entonces, en la economía circular, la centralidad ya no está puesta en el residuo, sino que está puesta en los sujetos sociales, en los individuos, en los ciudadanos, en los sectores económicos, en las ramas industriales, ¿no? Porque es la forma en que ellos consumen, y es la forma o las decisiones que se toman a lo largo del ciclo de vida de los productos, donde entran en juego conceptos y valores como la austeridad, la solidaridad para el uso compartido, el consumo responsable, las compras públicas sostenibles, el rol importante del Estado de hacer adquisiciones sostenibles, y la eficiencia están en el corazón de la relación que tenemos como sociedad con los recursos naturales y con el ambiente, ¿no? Entonces, en la economía circular también se produce la novedad pedagógica de incorporar el campo de conocimiento del diseño industrial, ¿no? La ecoconcepción, es decir, la fabricación, por ejemplo, en el caso de los plásticos, desde pensar en materiales biobasados o de pensar en materiales que sean biodegradables cuando pierden valor de uso, o que sean ambas cosas, ¿no? Que sean biobasados y que sean biodegradables cuando pierden valor de uso. O lo que es el rediseño o el ecodiseño de lo que es envases y embalajes, ¿no? A nivel global, el 36% más o menos de los plásticos que circulan en la economía circulan en forma de envase o embalaje. Entonces, ¿cómo reducimos el peso y el volumen de esos envases? Sustituimos materiales, simplificamos las capas materiales para que sean más fácilmente desensamblables e incorporables en los ciclos técnicos de la economía circular, así como optimizar el diseño del envase para que se pueda aprovechar completamente el contenido de un envase y generar menos residuo de envase por unidad de producto consumida, etcétera, etcétera. Incluso optimizar los envases para todo lo que es la logística y el transporte, que en un mundo globalizado y con tanta deslocalización material es sumamente importante, ¿no? También resaltamos el rol de la digitalización en la economía circular. No solamente las experiencias que contaban un poco más temprano Alejandro, del uso de plataformas, en ese caso para el reciclaje, pero también todo lo que son las plataformas del uso compartido, de herramientas, de vehículos, de edificios, de bicicletas, que aportan muchísimo a la economía circular. Y, por ejemplo, Carolina, disculpa, te quedan aproximadamente 2 minutos.
Correcto. La aplicación, por ejemplo, de la impresión 3D y de la fabricación aditiva, que lo que hace es eliminar residuos de recortes, residuos de terminación, como son virutas y otros tipos de desperdicios industriales, porque el diseño se hace de forma digital y se imprime exactamente lo que se diseña, ¿no? Entonces, todo esto también incorporando todo el rol que juegan las energías renovables en la economía circular, porque sabemos que en los procesos aún de reciclaje y de transformación en esos ciclos técnicos de la economía circular hace falta energía, ¿no? Entonces, incorporar a esto la necesidad de sustituir fuentes energéticas por fuentes renovables. Así que, como conclusión, pasamos de un aprendizaje basado en el problema del residuo. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy con la finalización de este tercer encuentro de buenas prácticas ambientales de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Agradecer a todos estos profesores participantes de este tercer encuentro, así como a los organizadores del mismo que trabajan arduamente para proveer este tipo de conferencias, talleres, actualizaciones en diversos temas para el enriquecimiento de las comunidades universitarias afiliadas a esta organización. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y semana para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.